para poder ver las relaciones en forma adecuada, ¿no? Por ejemplo, entre la República y el Timeo, ¿no? Que corresponden también a ese movimiento de 4 a 3, ¿no? Como habíamos empezado a mirar. Pero es necesario leer los diálogos, ¿no? La República es un diálogo extenso, ¿no? Enorme, tiene 10 libros y es largo, ¿no? También hay que revisar un texto de García Bazán, se llama La concepción pitagórica del número y sus proyecciones, sobre todo la primera parte, donde él hace un estudio, bueno, contextualiza el tema del pitagorismo y de los números en Pitágoras a partir del esfuerzo que se hizo eh, con varios pensadores, ¿no? Para reformular algunas ideas. Pero es interesante el inicio, ¿no? Porque Russell reconoció que no había penetrado el sentido de los números antiguos y, y de ahí parte García Bazán, ¿no? Para explicar que lo que ya hemos dicho muchas veces, ¿no? Que los números son entidades realmente, ¿no? Y que están asociados a un sistema de conocimiento que trasciende totalmente el campo de la aritmética, ¿no? El campo del cálculo, y que ni siquiera haciendo una reflexión sobre la naturaleza misma de los números en el siglo XX, se ha podido aproximar al sistema de numerología pitagórica, ¿no? La concepción pitagórica del número. Es un libro pequeño que él tiene, pero es muy interesante. Entonces, son esos elementos, todos esos los que se necesitan, ¿no? En varios campos para poder establecer claramente esa relaciones, ¿no? Algunas son conscientes, ¿no? Corresponden a la estructura de un pensamiento, como en el caso de Platón, totalmente, ¿no? Y no es de ninguna manera, bueno, no existe pues una datación de la forma en que se van creando los diálogos, aunque los investigadores, la gente que se dedica a este estudio, pueden más o menos, mediante un análisis profundo de los textos, de los temas, de las ideas, pueden establecer eh, cierto orden, ¿no? Y vinculados también a la época en que eventualmente Platón los habría compuesto, ¿no? Pero aún así, aunque no exista en realidad una correspondencia exacta entre los textos y el tiempo, en ese caso, o aunque de haber existido se haya perdido, aún así, aún sin eso sería. Sin embargo, la correspondencia que hay, ¿no? Como dos aspectos de una sola realidad entre la República y el Timeo, y como dos ámbitos diferentes, ¿no? De pensamiento, se puede constatar, ¿no? Sin mucho esfuerzo en realidad. De ahí la relación que varias veces hemos establecido entre la obra de Durrell, también es fácil de establecer, ¿no? Pero hay que leer los textos. Bueno, en este caso son novelas y se dejan leer fácilmente, ¿no? En estos días yo creo que ustedes pueden leer una novela por día, ¿no? O por 2 días ya, portándose perezosos. En todo caso, hay una serie de materiales que podríamos reunir para explicar estos movimientos, ¿no? Esa reflexión sobre los tetragramas visibles en el budismo es muy, muy importante, ¿no? Para quienes han estudiado los propósitos, recuerdan, ¿no? En el propósito 13º, eh, los 4 términos que constituyen la propuesta de Buda, la propuesta real de Buda, ¿no? Que mencionamos ayer. Eh, Asimismo, recuerdan las 4 frases que le dirige Bodhidharma al emperador cuando llega, ¿no? Eso está a ver, lo uno está en el propósito 13,
formulado en forma, es una formulación canónica, ¿no? Entonces, todo el budismo reconoce esas cuatro frases, digamos, que son las cuatro nobles verdades, precisamente, ¿no? Como con el tiempo lo que se ha hecho es fijarse más en la metafísica y más superficialmente, ¿no? En la psicología y en general, ¿no? En la ética budista. Entonces se ha perdido fácilmente de vista, ¿no? Que la instrucción de Gautama, de Siddhartha Gautama, también tiene una base cosmológica, ¿no? Por eso suena un poco raro cuando el maestro habla, ¿no? De las cantidades, utiliza cifras para referirse a varias ideas del budismo, sobre todo en el mensaje quinto, ¿no? Como hemos visto. Y sin embargo, la base es matemática también, ¿no? Porque no hay razón para excluir de un mensaje tradicional esa base. De hecho, los mensajes tradicionales están inscritos precisamente en esa tradición. Por eso es importante el texto de Santillana, ¿no? Es evidente que el maestro no conoció ese texto, pero de haberlo conocido lo hubiera utilizado ampliamente, ¿no? Pero la investigación de Santillana nos permite confirmar esos puntos de vista del maestro y sobre todo darles un alcance muy grande, ¿no? Porque nos ayuda realmente, ¿no? A integrar el pensamiento mítico, sobre todo, de varios lugares, incluido el pensamiento chino. Entonces, todos esos aspectos muestran esa universalidad, por un lado, y la universal referencia, ¿no? A una serie de ideas fundamentales, ¿no? Que se pueden resumir en el significado de los números en el pitagorismo. Bueno, no resumir, sino que se los puede tomar como en el libro de Marcel Granet, ¿no? Sobre el pensamiento chino. Se puede concebir a los números como rúbricas o como titulares, ¿no? Grandes titulares de una gran cantidad de ideas, mecanismos, principios y sobre todo con una entidad muy concreta, ¿no? La reflexión sobre los números es importante, ¿no? Muy importante. Entonces, todo eso forma parte de este material, pero hay que desarrollar poco a poco, ¿no? En el pensamiento budista, entonces, las cuatro nobles verdades, luego las cuatro expresiones, ¿no? Que hace Bodhidharma en China. La última es una punta directa al alma, dice el maestro, ¿no? Pero al decir punta directa al alma, la sitúa es un señalamiento al mecanismo de los propósitos, ¿no? Algo que hace el cuarto. Si nosotros traducimos esa imagen de Bodhidharma, ¿no? Que está en el primer propósito, a la experiencia de una colectividad, en efecto, ¿no? La cuarta letra o el cuarto traduce la mitad, o por lo menos edita y reformula la mitad de los propuestos psicológicos, ¿no? Hasta el 18º. Así que eso de una punta directa al alma, son varios términos, ¿no? Ninguna dependencia de las escrituras, etcétera, etcétera. Y la cuarta frase es esa, una punta directa al alma, ¿no? Eso, entonces ya van dos, ¿no? Buda, después Bodhidharma. Igual, cuando Bodhidharma va a hacer la transmisión ya, eh, propone, no, pide, eso lo podemos leer en el libro de Daisetsu Taitaro Suzuki, ¿no? En el primer tomo, ahí mismo lo pueden encontrar. Entonces, cuando él va a hacer la transmisión, pide a los discípulos una prueba, que se presenten ante él. Y claro, cada uno de ellos le dice algo, ¿no? Pero es el cuarto discípulo el que solo en silencio se inclina. Entonces, aquí la inclinación, sí, pero sobre todo el silencio, ¿no? Y van tres, entonces Buda, Bodhidharma, Uike, con el que es a quien Bodhidharma le transmite, sería, ¿no? Es el sujeto de la transmisión, Uike, y eso se debe a su actitud, y a él hace la referencia del tuétano, de los huesos, ¿no? Y de nuevo Bodhidharma usa cuatro expresiones, ¿no? La piel, los músculos, los huesos y el tuétano. Y ya van tres, ¿no? Cuando ya se establece el Chan en la India, el budismo Chan ya forma parte de una tradición espiritual. A veces toma algunas ideas del taoísmo, ¿no? Porque no había sino esa expresión, el taoísmo y el confucianismo en la época en que entra Bodhidharma, ¿no? Pero ya cuando eso se establece, empieza a surgir un lenguaje propio del Chan, ¿no?
aparecen otros ideogramas, ¿no? Que tienen como finalidad expresar los conceptos más complejos que traía el budismo, ¿no? A través de Bodhidharma. Entonces ahí ya hay otras expresiones. Ya ha pasado un buen tiempo. Como ha pasado un buen tiempo, entonces el quinto patriarca va a hacer la sucesión, la transmisión, y pide, ¿no? Que hace una especie de examen público en un monasterio donde está Huineng. Y en ese monasterio pide una prueba, ¿no? De que hay una comprensión del Chan. Entonces, en la historia del Sutra de Huineng, eh, hay un personaje allí, en ese monasterio, que es el que todo el mundo espera que sea el sucesor, el siguiente patriarca, ¿no? Basado en su prestigio, en su ascesis, en su realización del Chan, de la meditación, en fin. Y se espera que sea él. Entonces, él escribe a sí mismo 4 frases, ¿no? Para dejar ver su capacidad. Cuando el abad sería el patriarca, ¿no? Lee las frases, las acepta, ¿no? Pero no emite el juicio en ese momento, ¿no? En la noche, durante la noche, Huinan, que no forma parte del monasterio, vive aislado, vive separado, vive en soledad, pide a una persona que escriba por él una serie, asimismo 4 frases, ¿no? Y pide que escriba porque el texto siempre de la... Se supone que Huinan era analfabeto, ¿no? No sabía leer ni escribir. Sin embargo, cuando era niño, cuando era pequeño, tenía 10 11 años, cruzó frente a un mercado, ¿no? Y allí escuchó la lectura o la recitación del Sutra del Diamante, ¿no? ¿Cómo? Hola. Eh, escuchó el Sutra del Diamante, ¿no? Y al escuchar el Sutra del Diamante tuvo la experiencia del Satori, ¿no? Muy pequeño. Y esa era la razón por la que él vivía también aislado, aparte de que no sabía leer, escribir. De hecho, en el contexto del relato, no me acuerdo si lo hace Suzuki o si lo contó el profesor, uno de estos profesores chinos, ¿no? Que hicieron con los que se hizo la maestría en la Universidad de San Francisco, ¿no? Pero el evento incluye a Huinan yendo a buscar leña, ¿no? Entonces, yendo a buscar leña en su pueblo, cruzó el mercado y al escuchar en el mercado el Sutra del Diamante, tuvo su iluminación, sería, ¿no? Y a partir de eso, claro, la vida de él ya se modificó por completo. Luego recibió la transmisión cuando, como era analfabeto, pidió a alguien que por él escribiera, ¿no? 4 frases. Y cuando el patriarca quinto leyó, entonces decidió que que la sucesión entre el quinto y el sexto no podía ir por el lado oficial del monasterio, sino que iría a través de él, ¿no? Huinán. El momento en que le hizo la transmisión, todo esto está en el Sutra de la Plataforma, ¿no? El Sutra de la Plataforma es quizá el único que no se atribuye a Buda, ¿no? Y de hecho, es el único que hay que no se atribuye a Buda y se llama así, Sutra de la Plataforma o Sutra del Estrado. No se sabe muy bien por qué, ¿no? O plataforma o estrado en principio, pero con Santillana ya se puede entender por qué, ¿no? De dónde viene el nombre eh, y por qué se utilizó ese nombre. Entonces, haciendo un estudio más amplio, ¿no? Una exégesis más cuidadosa, fácilmente se podrían encontrar ahí los valores cosmológicos, ¿no? Más allá del texto. Les insisto en esta parte porque en el budismo se supone, sobre todo en las versiones venidas a Occidente, ¿no? Llegadas a Occidente, se supone que la cosa es psicológica y es la ética budista y se trata de generar mediante la meditación y todo buscar bodhi y generar bodhicitta, ¿no? Y karuna, generar la compasión, experimentar la compasión y generar bodhicitta, etcétera, etcétera. Entonces, eso es lo que ha llegado, pero al hacerlo así, por lo menos en mi percepción, simplemente se toma al budismo, a la gran instrucción de Gautama, que es la gran tradición del pensamiento hindú, ¿no? En su última reforma
¿no? Y claro, se asumen las prácticas, ya que el budismo, hay que acordarse, pues, de que Gautama tuvo como maestros a ascetas, ¿no? Tuvo a Radha Kamala como uno de sus gurúes, ¿no? Entonces tuvo un gurú del Samkhya primero y luego tuvo gurúes del yoga, ¿no? Entonces cuando él fue al bosque fue con eso, conocía ya el Samkhya y entró en el yoga. Se puede tomar eso como una imagen. Entonces primero es necesario el estudio de las categorías tal como están puestas en el Samkhya al inicio del yoga, yojismo, pero luego es necesaria la experiencia del yoga o de la yoga, ¿no? Que la obtiene Buda, ¿no? Y cuando ya alcanza la iluminación, el hecho de que su iluminación sea bajo el árbol de pípala, o sea, bajo la higuera sagrada, es lo mismo, es un solo árbol, ¿no? Y bajo ese se iluminan todos, ¿no? Entonces, eso muestra claramente, más allá de las imágenes, un nivel. El que las exégesis, las transmisiones oficiales no tomen estos campos para nada, no los consideren, eso nos demuestra claramente, ¿no? Que se trata de un mecanismo religioso y ahí en lo que hay que fijarse es en el rito, ¿no? Porque es el rito, el modo en que se desarrolla el rito, el que va a permitir leer en el rito, ¿no? Por eso es posible leer, ¿no? Cuando en el año 2015, ¿no? El, el venerable Chetsan Rinpoche, o sea, el segundo a bordo en el gobierno del Tíbet en el exilio, llegó hasta Lima y fuimos para allá. Ya pudimos constatar claramente, ¿no? Que en efecto la expresión era religiosa, ¿no? Y eso se ve claramente en la actitud de las personas. Había monjes y monjas budistas de muchos años acompañándolo ahí. Algunos habían ido de otros países. De acá del Ecuador fuimos de Guayaquil, fueron alrededor de unas 8 o 9 personas, ¿no? De acá fui yo y fue Nelson, ¿no? Nelson Zavala. Entonces fue también Renaud, el profesor amigo nuestro, ¿no? Un querido amigo nuestro que vive en el Ilaló. Él fue monje budista, ¿no? Pero budista, él dice de los Theravadas, o sea, Thera es anciano y Vada, verbo o expresión, de la tradición de los ancianos del sudeste asiático, ¿no? Ahí vivió él como monje budista unos 7, 8 años, ¿no? Luego se separó de eso y conoció a varios que ahora son lamas que enseñan, lamas itinerantes, ¿no? Enseñan en varias partes del mundo. Tiene muchos amigos, ¿no? En monasterios célebres en Japón, en Corea. eh, Él estuvo también allá. El objeto de la iniciación que realizó Chetsan Rinpoche fue el- la, una iniciación, ¿no? Que ha empezado a llegar a Occidente con el Dalai Lama, ¿no? Pero él la hizo acá, en América del Sur, y particularmente en Lima, porque ahí había una shanga importante, ¿no? Un grupo importante de personas, gente del Cusco y gente de Lima mismo, ¿no? Interesadas en el budismo tibetano y particularmente en esto, ¿no? Que es del linaje Karyutpa. El linaje Karyutpa es el que empieza con Tilopa, Naropa, Marpa, Milarepa y luego hasta Gampopa, pero hay un resurgimiento del linaje Karyutpa eh, a finales del siglo XV, inicios del siglo XVI, con la experiencia espiritual de una yogina, ¿no? Que pone en actividad, reactiva el linaje, totalmente, de un modo completamente ortodoxo, o sea, siguiendo de verdad una afiliación. Ella se llama Achichoki Drolma, se llama ella, ¿no? Entonces, a partir de eso viene este renacimiento del linaje Karyutpa y es a este al que se vincula Chetsan Rinpoche. Entonces, Chetsan Rinpoche tiene un lugar, es extremadamente estimado por el Dalai Lama, ¿no? En una ocasión, cuando el Dalai Lama tenía que hablar en Estados Unidos, ¿no? Y por este conflicto que hay pues con China, ¿no? Por la invasión de los chinos que arrebataron, que se apoderaron de la provincia tibetana, ¿no? Se apoderaron del Tíbet. Entonces, por este conflicto resultaba políticamente inconveniente que Tenzin Gyatso se pronunciara, ¿no? Públicamente y políticamente en Estados Unidos, ¿no?
y vetaron la intervención de Estados Unidos. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, manipulado por Estados Unidos, como siempre, vetó la intervención del Dalai Lama, porque el Dalai Lama simplemente iba a hablar de la situación real del Tíbet, ¿no? Y de su derecho a la libertad y a preservar su tradición, su lenguaje, sus conocimientos, ¿no? Entonces le vetaron. Ante el veto, el Dalai Lama le pidió a Chetsan Rinpoche que él lo representara y que él hablara, ¿no? por todos los tibetanos, ¿no? Por el Tíbet entero. Y él lo hizo así. Ahora, el papel de Chetsan Rinpoche es curioso, ¿no? El Dalai Lama Tenzin Gyatso cubre el mundo desde la perspectiva del Dalai Lama, que es, como es jefe, es a la vez jefe de la iglesia y jefe de Estado, ¿no? Parecido a lo que hicieron los anglicanos, ¿no? Donde el rey es a la vez jefe de la iglesia anglicana, ¿no? El Dalai Lama es parte de una teocracia y como tal dirige además un Estado. Digamos que el Dalai Lama dirige la institución, mientras que Chetsan Rinpoche, claro, se dedica a la agricultura, a la ecología a nivel mundial, ha reunido una biblioteca muy grande, ¿no? En Dharamshala, a donde fueron muchos exiliados tibetanos, y ahí ha reunido obras, por ejemplo, de la Manangarika Govinda, ¿no? Del que acompañó a Heinrich Harrer en el encarcelamiento del que fueron objeto los alemanes cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, y ellos vivían en Ceilán, ¿no? Entonces ahí estuvo Peter Schoenfield, estuvo junto a Heinrich Harrer, al que ayudó a salir del Tíbet al 14º Dalai Lama, y estuvo junto también a Lama Anangarika Govinda, ¿no? Que es alemán, también es del autor de este librito, Por el Sendero de las Nubes Blancas, y un libro muy hermoso, ¿no? Sobre meditación y psicología tibetana. Ese es otro de los textos que hizo el Lama Anangarika. Entonces, este grupito, ¿no? El Lama Anangarika Govinda, Roger Simetis, Peter Schoenfield, este grupo vivía allá en Chavna, y el maestro tenía contacto, por lo menos con Peter Schoenfield, ¿no? Fue a él a quien fue a buscar, ¿no? Cuando el maestro relata en una carta que envía desde la India, de Ceilán mismo, cuando relata en su carta, él dice que ha ido a buscar al gurú de su amigo, ¿no? Y que entró a una librería, y el maestro se asombra, dice, qué casualidad, la primera librería en la que entro, y en esa librería hay una carta para mí. Entonces, en esa carta le explicaban cómo él tenía que llegar al ashram, al Kutir, al ashram, donde vivía Yoga Swami, ¿no? Así que la historia de ellos es una historia que vincula a personajes que han ido apareciendo a lo largo de nuestras vidas, ¿no? En forma de libros, en forma de ideas. Y sin embargo, en la vida del maestro y en la vida de estos personajes, eh, eso está totalmente vinculado, ¿no? Está conectado con eso, ¿no? Nosotros, yo había leído Por el Sendero de las Nubes Blancas hace unos 25 años, por lo menos, ¿no? Gracias a las recomendaciones de mi amigo Gustavo, ¿no? Como a él le interesó toda la vida el budismo, entonces en una ocasión yo llegué a su casa, y ahí encontré el texto del Mahamudra, ¿no? El yoga tibetano de la gran liberación. Y también los 6 yogas secretos, la transmisión de la Dawa Sandup. Y ahí también estaba, ¿no? El librito Por el Sendero de las Nubes Blancas. Luego yo lo conseguí acá en Quito y lo pude leer hace unos 40 años, debe ser eso, ¿no? Unos 38, 40 años. Y me quedó la imagen de Lama Nangarika. Es un libro muy, muy, muy hermoso, ¿no? Sobre los viajes que hace el Lama antes de ser Lama o mientras iba convirtiendo en Lama por el norte de la India y por el Tíbet, ¿no? Entonces él hace ese relato. Todo este grupito vivía en esa zona, y eh, influenciados, ellos llegaron allá gracias a la influencia de un escritor inglés, ¿no? En todo caso, el maestre sabía de la existencia de este grupo, de la Arya Shanga, se llama allá en Ceilán, en Sri Lanka, y por eso el maestro fue allá, ¿no? Y sobre todo porque ahí se produjo un evento, ¿no? Existe este sutra que se llama el Lankavatara Sutra, ¿no? Creo que les leí el otro día en una paginita que leímos del blog. Este Lankavatara Sutra narra el descenso del avatar, eh, en Ceilán, ¿no? Por eso se llama Lanka, Sri Lanka, Avatara, el descenso, Sutra, el Sutra del descenso en Ceilán.
y falta la palabra Dharma, ¿no? Entonces el sutra de la llegada, del descenso del Dharma en Ceilán. El maestro conocía esa obra, ¿no? Y conocía el prestigio que acompaña esta obra, ¿no? Así que todos estos aspectos del budismo, sin embargo, ahora son muy poco conocidos. El budismo tiene un esoterismo profundo, como todos los sistemas de pensamiento tradicional, accesible a muy poca gente. Y lo que personalmente yo pude constatar, tanto cuando Puché vino acá a la Universidad de San Francisco a inicios de este siglo y tomamos refugio con él, tanto en esa época, bueno, ahí era difícil ver, ¿no? La razón por la que yo había ido allá era porque alrededor de un año o dos había pasado en la práctica de un sadhana en forma totalmente personal, que lo hice a partir del yoga tibetano y doctrinas secretas, ¿no? Había utilizado yo la técnica del Mahamudra, pero adaptándola por completo a la experiencia que habíamos vivido, experiencia tradicional que habíamos vivido primero a través de la institución y luego a través de la investigación de la literatura del maestre, ¿no? Y por diferentes razones, pues me dediqué a la práctica del Mahamudra, ¿no? A mi manera, sin ningún tipo de autorización, ni transmisión, ni nada. Y yo le conté a mi amigo, pues, le dije que lo que estaba haciendo, él me preguntó algo y yo se lo conté. Él me dijo, ten mucho cuidado, ¿no? Es muy peligrosa la práctica de los sadhanas budistas, sobre todo de los yogas secretos, si no tienes una autorización. Bueno, yo hice la práctica por 2 años, todas las noches casi, ¿no? Y no pasó nada malo. Todo lo que pasó fue bueno, ¿no? No hubo ningún problema. Entonces, cuando llegó Chetsen Rinpoche para dar estas iniciaciones, estos empoderamientos, le llaman ellos, acá a la Universidad de San Francisco, pues yo fui por eso, ¿no? Porque uno de los empoderamientos tenía que ver con esa práctica que yo había estado haciendo sin autorización mucho tiempo, ¿no? Así que bueno, ahí ya fue una cosa formal, autorizada y entra en el sistema de transmisión legal, ¿no? Totalmente ortodoxo. Pero ahí no había más, había simplemente la transmisión. ¿Y qué hay que hacer ahora? Ah, bueno, dedíquese a meditar. Esa sería la cuestión, ¿no es cierto? Eso mismo fue lo que ocurrió en Lima en el año 2015, ¿no? Ahí estuvimos alrededor de unas, ¿qué sería? Unas 250, unas 300 personas, ¿no? En una zona de Lima, en el Colegio Médico de Lima, en un piso, se adecuó ahí un sitio, se hizo un trono, se dispuso ritualmente todos los yantrams alrededor, en fin, y empezó la transmisión que duró más o menos 3 días, ¿no? Se trataba de despertar, iniciar al Tantra del Kala Chakra, ¿no? Cuando yo fui para allá, bueno, Kala es el tiempo y Chakra es la rueda, el Tantra de la rueda del Kala Chakra. ¿Por qué les menciono esto, no? Por lo que les dije al comienzo. El budismo tiene una estructura exotérica que está representada por Hinayana, Mahayana y Vairayana. Todo eso es exoterismo, ¿no? Por más que se quiera decir que el Vairayana es esotérico y es místico. Dentro del Vairayana, solamente los siddhas, ¿no? Los siddhas, o sea, aquellos que viven en la práctica solitaria, que han comprendido la técnica o han formado parte del Vairayana en forma oficial y en algún momento se han separado a lo largo de sus vidas, se han separado de la organización de los diferentes linajes y se han dedicado a la práctica, a la sadhana aislada, ¿no? En silencio, aislado, sin contacto con nadie, ¿no? Seguramente tienen contacto para seguir vivos y comiendo, pero no mantienen ninguna actividad con las shangas de ninguna parte. Ellos son los siddhas, ¿no? Y siddhas son una especie de yogis, ¿no? Siddhas dedicados unos al dominio del Vaira, ¿no? O del Dorch, en el caso del Tíbet. Otros dedicados al dominio del arco, y así. En general son yogis, ¿no? Y siddhas. Siddhas porque han desarrollado los siddhis a partir de sus prácticas, ¿no? Entonces, sin duda, de alguna forma, ellos deben conocer ese mecanismo. De ahí su forma de practicarlo, separados, ¿no? De las instancias oficiales. Es muy probable que sí, ellos conozcan los mecanismos, pero que ha llegado a Occidente no es eso. Aún así, Chetsan Rinpoche, si lo vemos,
El Dalai Lama misiona en Europa y en América del Norte, mientras que Chetham Rinpoche lo ha hecho en varios países y particularmente en América del Sur, ¿no? Después de esta cuestión del año 2015, cuando él dio todo este empoderamiento del Kala Chakra, cuando yo estuve ahí, yo decía, bueno, Kala Chakra es lo que el maestro hizo exactamente, ¿no? Él abre el Tantra del Kala Chakra, no con esos nombres, pero el Kala Chakra es la rueda del tiempo. Y la rueda del tiempo es la que se desencadena en 1948 con fechas y mecanismos y todo ello, ¿no? En el empoderamiento de Chetsan Rinpoche no había ninguna mención en absoluto, ¿no? A eso, ni siquiera lateral o colateral, ¿no? Para explicar que se trata de una puesta en movimiento de la rueda del Dharma. Las personas en general, frente a situaciones así, las personas, monjes y monjas ya viejos en la práctica, lo entienden como, lo entienden en el aspecto personal, en el aspecto del pequeño vehículo sería, ¿no? O sea, esta iniciación al Kalachakra me sirve para mejorar mi meditación, me inscribe en un proceso tradicional que tiene que ver con mi autorrealización y cosas de ese tipo, ¿no? Que es totalmente legítimo, pero el budismo y particularmente el lado interno del budismo no tiene que ver con eso, ¿no? Eso es un efecto colateral. Eso es una institución y funciona como tal, ¿no? Y con los conflictos propios de una institución, divisiones y todo. Una vez que se fue Chetsan Rinpoche, se establecieron las shangas. eh, Acá, por ejemplo, en Guayaquil, que es el lugar donde hubo más gente para esta actividad, igual la shanga se dividió por diferentes razones y cosas de ese tipo, ¿no? Eso prueba que siempre existe ese esoterismo, ¿no? Así que el Kala Chakra no apareció en su significado, sino en su ritualismo, completamente legítimo, ¿no? Con todas las cosas. Entonces también hubo entrega del Oushari, la planta sagrada, la hierbita sagrada, que se coloca debajo del asiento en la cueva donde el yogi se retira, donde el Siddha se retira, ¿no? Se pone en el piso un poco de Oushari, que es una hierba curativa, una planta sagrada. Y sobre eso se siente el yogi y medita, ¿no? Y esa es usada, ¿no? Podemos leer esquemas, ejemplos de eso, no solo en el Mahamudra, en la vida de Milarepa, del yogi Milarepa, también, ¿no? Hay una fase en la que Marpa lo pone ahí a meditar y él vive todo, cada uno de los aspectos del ritual. Entonces, lo que hay es un cumplimiento sincero, fiel, exacto del mecanismo ritual. Eso incluye mantra, a través del cual se va entregando el empoderamiento, incluye mudras, que son los gestos que realiza el Rinpoche mientras está transmitiendo, en fin, incluye una serie de cosas, ¿no? Eh, Sumamente interesantes, pero si las vemos desde otro ángulo, se trata de una transmisión prácticamente religiosa, ¿no? Y el esoterismo hay que buscarlo de una manera mucho más cuidadosa. Renault, nuestro amigo Renault, tiene la mayor parte de los textos, ¿no? Que se utilizan en estos diferentes vehículos, ¿sí? La mayor parte de su biblioteca en tibetano, en chino, él la donó a la Universidad de San Francisco. Sin embargo, ahora todavía en su Vihara, que está en el Ilalo, todavía conserva algunos textos, ¿no? Varias veces me ha obsequiado unas cuantas copias, ¿no? Sobre todo de uno de los textos interesantes, ¿no? Uno de los más interesantes que tiene cientos de libros en la colección. Y todo tiene que ver con el tiempo, ¿no? Con el tiempo que es la naturaleza de Caín, ¿no? Y como una acción que ocurre en el tiempo. Entonces, eso es lo que vamos a tratar de ver ahora. Ahora lo haremos con Caín y no sé si mañana o en algún otro momento lo haremos con Abel. Para poder estudiar las funciones de estos dos, de Caín y Abel, utilizaremos en el segundo caso el pensamiento gnóstico por un lado, pero sobre todo el pensamiento mandeo, ¿sí? En la forma en que el maestro lo trata. Cuando el maestro lo trataba, los textos eran escasos, ¿no? Ahora hay ediciones en español, en trota, del Evangelio de Maní, por ejemplo, de fragmentos del Evangelio
de Maní, hay mucho para poder estudiar a fondo realmente el mandeísmo. Es ahí donde hemos investigado los papeles de Gibil Splendorus, ¿no? Abel el Luminoso, ¿no? Que es otro aspecto. Está además decirles, ¿no? Que todo lo que se diga sobre el uno o el otro en forma de imágenes o de cuentos infantiles que están escritos en la Biblia, eh, funcionan así, pues, ¿no? Funcionan como cuentos. Hay que estudiarlos en su estructura simbólica y para eso están los números. En el caso de estos dos personajes, ¿no? Están los números y otras ideas, ¿no? Porque están sustentados en las lenguas, sus expresiones están sustentadas en las lenguas sagradas y han sido transmitidas fielmente en los textos que se han podido encontrar. Entonces, eso ha servido para percibir ese aspecto interno de estas transmisiones, ¿no? Eh, en nuestro medio, en nuestro mundo, hay poca gente que se dedica a eso. Generalmente son eruditos que hacen trabajos específicos sobre algún texto de alguno de ellos, ¿no? A veces son traductores como los que les mencioné, ¿no? Piñeros es uno de los grandes, ¿no? García Bazán es otro enorme, ¿no? José Montserrat Torrens es enorme también, ¿no? Enorme investigadora. Hay otro de apellido Rubio Bermejo, ¿no? Él investiga sobre todo en el campo de los manteos. Sánchez Otero es otro gran investigador, ¿no? Que ha rescatado textos y los ha traducido directamente. Hay una edición muy grande del trabajo de Sánchez Otero, Blas Sánchez Otero, ¿no? Entonces son muchos los que se dedican, pero más o menos en el campo de la erudición. Sin embargo, a través de eso, con esa información, nosotros podemos aclarar y matizar muchos aspectos de la literatura del maestro en estos campos, ¿no? Eso demuestra, por lo que a mí respecta, la enorme profundidad, ¿no? Con la que el maestro investigaba. Sin ninguna duda, alguien le informaba de modo muy fino y muy preciso, ¿no? Sobre los temas centrales en cada uno de estos sistemas de transmisión. Mi impresión es que el maestro mantenía contacto con alguien en el famoso Museo Guimet, ¿no? Que se encuentra en París, y que guarda las colecciones tibetanas que se han ido formando a lo largo del siglo XIX y el siglo XX, ¿no? Entonces, es un museo casi totalmente dedicado a eso, ¿no? Tiene varios pisos, este museo, y allí pueden encontrar sistemas de sutras de 100, 120 años de antigüedad que se han conservado escritos en hojas de palma, ¿no? Y armados entre tablitas, tal como son las bibliotecas tibetanas, ¿no? O hindúes del norte. Entonces, es difícil que el maestre sin personas especializadas con quienes conversar y a quienes poder pedir una referencia sobre qué textos se pueden investigar. Es difícil, ¿no? Que hubiera logrado acceso. Nosotros tenemos internet y para nosotros es fácil, más o menos fácil rastrear las fuentes, ¿no? Pero en el caso del maestro no existía nada de eso. Entonces tenía que tomar contacto personalmente con algunas fuentes, ¿no? Algunas fuentes que le dieran una información, una orientación de en qué dirección puede buscar y qué libros, más o menos, ¿no? Lo demás ya lo hacía él, ¿no? Su capacidad sintética es extraordinaria, ¿no? Como ustedes conocen. Bueno, vamos con el texto de nuestro amigo Caín. Mm, Como no los veo, si hay alguna dificultad con lo que vamos leyendo, o no se ve claramente lo que fuera, o no se oye, sería bueno que me avisen porque no tengo modo de darme cuenta, ¿no? Cuando tengo el texto en la pantalla y ya no los veo, tengo ahí un cuadradito nomás y solo veo un cuadradito negro y un botón rojo para apretar y salirme del encuentro, pero no tengo nada más. Vamos a ver. Entonces, ya, por aquí estamos. La naturaleza de Caín. Bueno, la investigación, esto forma parte del mismo material que les he contado, ¿no? El Congreso Mundial
de patrística. La investigación ha calificado a algunas sectas gnósticas como cainitas. ¿Qué implica esto? Entonces, lo primero que yo les he presentado aquí o presentaba era la cifra, ¿no? Caín. Está escrito con Kof, Yod y Nun. Por lo tanto, el valor de la palabra Caín, Kof 90, Yod 18, Nun 36, el valor es 144. ¿Sí? Notablemente, el tema surge en el capítulo 4, o sea, este nombre, Caín, aparece en el capítulo 4, ¿no? Del Sefer Bereshit. Y 4 es la cifra de Barbelo, ¿no? Primera relación. Porque Ve Arba Eloah significa Eloah, Dios, Ve, En, y Arba es el número 4, como origen del Cristo, ¿no? En el Evangelio de Judas, ¿no? Entonces, el término barbelo se asocia también a saber la verdad del misterio del nacimiento de Jesús. Esas palabras son las que el maestre usa, ¿no? Saber, cuando pone saber, querer, osar, callar. El tercer mensaje, saber la verdad del misterio del nacimiento de Jesús. Entonces hay varias cosas, ¿no? El acceso a todo eso depende del saber. Y eso cualifica el saber. No es saber a secas, ni saber cualquier cosa, ¿no? Ni saberlo todo de aquí o de allá. Se trata de algo concreto, ¿no? Se está utilizando el saber en términos de símbolo. ¿Qué es lo que hay que saber? La verdad. ¿Y dónde se puede saber la verdad? En la estructura de su pensamiento hay una colección de obras que investigan qué es la verdad. Y cuando dicen estas obras, ¿qué es la verdad? Se despliega el tetragrama, o sea, el arba de Barbelo, de arriba hacia abajo, inscrito en una X, ¿no? Y hay que empezar a reunir esos temas, esas visiones, ¿no? Para con su contemplación entender cómo funciona todo esto, ¿no? Entonces, saber la verdad. Lo siguiente es del misterio, ¿no? Como la palabra misterio tiene una connotación muy importante en el pensamiento esenio sobre todo, y está unida a una cifra en valores guamétricos. La razón, pues esos son los valores de la cábala judía, ¿no? Los valores guamétricos. Y la palabra misterio es Resh y Zain. Por lo tanto, el valor es 207. En el mensaje quinto, el maestro se refiere a Raz, misterio, ¿ya? Pero fue traducido como la raza misterio, ¿no? No, no hay ninguna raza misterio, ¿no? Y sí hay el Raz en hebreo, que es el misterio, ¿no? Es un problema de la traducción ya. Entonces, se trata de saber la verdad del misterio del nacimiento de Jesús. Y para saber esa verdad o la verdad de ese misterio, el maestre se remite a la obra de Ernst Bosch y sobre todo se remite al Pisti Sofía, ¿no? O al texto de la fiel sabiduría. Y allí, en el capítulo 2, encontramos el párrafo que está incluido al inicio de este tema, el tercer mensaje, ¿no? Y ahí es donde aparece el término barbelo. Entonces, como barbelo es 4, a partir de lo que hemos visto, el nombre de Caín aparece también por primera vez en el capítulo 4, en la Torá o en la Biblia estudiantiense, ¿no? Entonces, Caín, notablemente el tema surge en el capítulo 4, que es la cifra de Barbelo de un libro construido, como expresó la sabiduría, con número, peso y medida, por lo menos para el judío alejandrino, ¿no? Para su escuela, para este judío alejandrino ilustrado en el platonismo y en el estoicismo, que haya sido el autor de este deuterocanónico. La, Algunos autores atribuyen el Evangelio de Caín a un neoplatónico vinculado a la gnosis, ¿no? Entonces, más allá de que 144 es el valor de Caín, este mismo es el número de salvados y está como 2 por 72, por supuesto. A partir de eso, el texto de Caín se inscribe en la gran tradición de los números que se vinculan con el 72.
que es una transmisión precesional, pero también es una transmisión temporal, por el mismo hecho de que es precesional. El tiempo tiene misterios, ¿no? Y los misterios del tiempo son o consisten en el significado de los ciclos, ¿no? Podemos penetrar en el significado de los ciclos a partir de los números. Ahí es útil este texto de García Bazán que les cuento, ¿no? Sobre la matemática pitagórica y sobre el pitagorismo en general. Entonces, 2 por 72 pone, 144 pone el mecanismo bajo el número de la precesión, que articula la economía del símbolo sobre el mecanismo celeste que ha sido percibido universalmente, como lo demuestran los números de la precesión que se pueden encontrar en el molino de Hamlet, ¿no? Bueno, aquí les da una referencia arquitectónica que viene de la masonería. La razón, bueno, los masones son constructores, ¿no? Pero asimismo, los números que utilizan, aunque no conozcan sus significados, están inscritos en la misma tradición. Por eso, si queremos construir un triángulo con una altura igual al radio de una circunferencia, el triángulo, y un perímetro igual al de esa misma circunferencia, al hacerlo, ¿no? Al hacer esta figura, se reproducirá la arquitectura sagrada de un frontispicio, ¿no? El frontispicio de un templo arquetípico, cuyo ángulo superior es 144 grados. Y si el ángulo superior es 144 grados, bueno, la trigonometría nos sirve para establecer que los dos ángulos restantes en este triángulo isósceles, cada uno de los otros dos ángulos es de 18 grados. Y con eso se completan los 180 grados, ¿no? Es decir, el templo, y particularmente el templo cristiano, construido tradicionalmente, reproduce en su frontispicio la imagen geométrica del varón que por su crimen ha sido marcado por una señal. Es como si el templo estuviera bajo la advocación de Caín, si lo supieran, ¿no? Los constructores que simplemente copian fachadas, ¿no? Con valores tradicionales que no conocen, entonces sabrían cuál es la vibración que se está evocando a través de esa construcción, ¿no? El templo cristiano reproduce en su frontispicio la imagen geométrica del varón que por su crimen ha sido marcado por una señal, y hay que tomar en cuenta este término, ¿no? Por una señal puesta por el tetragrama, además de reproducir cada uno de los valores de Caín, Kov, Yod, Nun, los ángulos laterales, 2 Yod, estos dos Yod, ¿sí? Se reproducen en condiciones bastante ambiguas, ¿no? Y con Aleph, T y B intraducible de modo satisfactorio, a menos que consideremos un mecanismo más o menos oculto e invisible para los seguidores del literalismo bíblico. Entonces, vamos a ponernos en el punto, ¿no? Van a buscar el Génesis capítulo 4, versículo 1. Dice el texto, ¿no? Conoció Adán a su mujer, Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Primera idea, ¿no? He adquirido varón. Eso es lo que dice el texto. Ahora, les repito, conoció Adán a su mujer, Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Hay una nota pequeñita en la Biblia de Casiodoro de Reina y dice, ¿no? El nombre en hebreo se asemeja a la palabra que se usa, perdón, a la palabra hebrea kanah, que significa adquirir. ¿Ya? Entonces, ahora les muestro en la Biblia hebrea la expresión, ¿no? Para poder empezar el análisis. Igual les voy a enviar una fotografía inmediatamente, a ver, del capítulo cuarto y el versículo 1 del Génesis, ¿no? Acá. Ya. Es la primera línea, ¿no? Ya les muestro.
Les mando en horizontal y ustedes le miran. Mm. Mm, ya, veamos si sale todo. Ya, sí, sí está la parte que vamos a analizar en este momento, ¿no? Entonces les envío. Mandemos acá también que no tiene. Yo no sé si Daisy está aquí en el chat del manifiesto, creo que no, ¿verdad? Ya, entonces le enviamos. No, yo no estoy ahí. Soy Ya, una ahí, excluida, ¿no sabías? bueno, Ah, Bueno, bueno. cuídate, si no, chao, chao. Duerme bien, chao, chao. Gloria, hola. ya, entonces ahí tienen, ¿no? Ahí tienen el texto ya, ¿sí? ¿Lo tienen? Sí, gracias. A ver, van a fijarse ahora, ahí tienen el número 4, ¿no es cierto? Y en la segunda línea, ¿sí? Pueden ponerlo en la pantalla, solo para señalar nada más. No vamos a hacer el análisis hebreo de toda la expresión porque es larga, ¿no? Nos vamos a fijar en lo que vamos a analizar ahora, ¿no? Lo que dice la traducción, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Ya, ahí lo tienen torcido, pueden virarlo. Eso sí, esas finuras técnicas ya están lejos de mi alcance. Lo que quiero que observen es que las dos últimas palabras, antes de que se acabe el versículo, eh, se ve en la segunda línea, ¿no? Están esos dos rumbitos pequeñitos que indican que ahí se acaba el versículo 1 del capítulo 4. Está de cabeza. Una virada más y, no, dos más. Dos más. Sí, casi. Ya, ahí está. Bueno. Ahí sí estamos. Ahora, observen la segunda línea de arriba para abajo. ¿Ya? Entonces, la segunda línea empieza casi fuera de la fotografía y va a terminar en esos dos puntos como rombo, ¿no? Ya. Delante de esos dos puntos como rombo está la partícula Aleph Tau. Viene un guión y viene el tetragrama, ¿no? Yod, He, Bau, He. ¿Sí? Entonces, eso deben anotarlo, ¿no? Aleph Tau, o sea, et, y luego Yod, He, Bau, He. Y vienen los dos puntos y empieza el segundo versículo, ¿no? Lo que se dice en el primer versículo lo hemos leído, ¿no? El texto dice, por voluntad de Jehová he adquirido varón. ¿Quién habla? Habla Eva, ¿no? Exactamente, lo que ustedes están señalando. Et y lo siguiente, Yod, He, Bau, He. Lo que nos interesa es la partícula Aleph, Tau, ¿sí? Y también el hecho de que Caín sea varón. Ya, primera cuestión, ¿no? No dice hijo hombre, sino varón. El texto está traducido como he adquirido y ahí empieza el problema, ¿no? En esta manera de traducir este texto, ¿no? He adquirido. Eso es lo que le dice Eva.
Yo creo que sí les avisaron que empezábamos antes, ¿no? Porque a mí me mandaron lo pusieron en el chat. Ahí decía, si es que empezamos un poco antes, me parece. Ah, no, creo que me mandaron a mí. Bueno, empezamos un poquito antes, pero lo que empezamos antes incluyó una reflexión. Hay alguien que no puede ver la imagen, dice, ¿no? En Skype. Bueno, para quienes no pueden ver, entonces Aleph Tau, pónganlo en palabras, Aleph Tau, guión, y luego Yod He Bau He. Esta es la expresión que vamos a analizar, Et Yod He Bau He. La traducción normal es he adquirido un varón por voluntad de Jehová. Esa es la traducción políticamente correcta, ¿no? Entonces vamos a empezar a trabajar. Aleph Tau guión Yod He Bau He. Primero, la controversia en el lexema. Lexema es esta partícula, ¿no? Es esta partícula. En hebreo, et, la partícula et es una partícula determinativa, ¿no? Es la que se pone para enfatizar la singularidad de algo, ¿no? Así como el artículo determinado. Nosotros tenemos artículos indeterminados, una, unos, unas, y artículos determinados, el, la, los, las. Entonces, el et es una partícula determinativa. Eso es lo que significa este lexema, ¿sí? Eh, el lexema es un radical, es una raíz que da un significado referencial, ¿no? Y ese significado referencial da a la palabra, en este caso, Yod He Bau He, un sentido preciso. Eso es una partícula determinativa, ¿no? En lengua hebrea. Aleph Tau, gramaticalmente, es una preposición que precede a un complemento directo. Y en este caso, el complemento directo es el nombre del padre de Caín, es decir, el tetragrama. Y esa es una sorpresa completa, ¿no? Resulta que el nombre del papá de Caín es Yod He Bau He, no es Adán. En ninguna parte el texto dice que Caín sea hijo de Adán. Vuelvan a leer el capítulo, el versículo 1. Dice, conoció a Adán a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Caín. Hasta ahí no hay problema. Y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. La traducción adquirido es porque no hay manera de traducir de un modo políticamente aceptable, ¿no? La partícula Aleph Tau. Y de ahí la famosa controversia del eczema. No es que nosotros hayamos descubierto la controversia, es una controversia vieja, ¿no? Por eso, en la Biblia de Casiodoro, en esta reedición de 1965, ya se pone una nota indicando que el hebreo kanaj significa adquirir para justificar esta traducción. Pero si la traducción se la ofrece a un judío, él no va a poder traducir así, ¿no? De hecho, no hay forma de traducir esto de una manera correcta, ¿no? Entonces, les repito, la primera controversia está en la traducción. El eczema es un radical y es una raíz. El significado es referencial y da a la palabra, en este caso, Yod He Bau He, un sentido preciso. Aleph Tau gramaticalmente es una preposición que preside al complemento directo. Cuando ustedes dicen, yo he visto este libro, la pregunta es, ¿qué cosa he visto? Este libro, pero este es un complemento directo. Y a eso se refiere la partícula gramaticalmente, ¿no? Pero aquí el complemento directo en la frase es el nombre del padre de Caín, el tetragrama. Este mismo Aleph Tau, al inicio de la Torá, antecede al cielo y a la tierra, en las expresiones Et Hashamain y Be'et Haaretz, que ya conocemos, ¿no? Entonces no hay forma de traducirlo, a pesar de los esfuerzos por hacerlo en algún sentido que permita manejar dogmática o cristianamente, habría que decir, ¿no? Esta expresión. Sin embargo, todo el escándalo, porque se está señalando aquí al complemento directo, o sea, ¿a qué se refiere realmente ese hijo, ¿no? ¿Con qué tiene que ver directamente ese hijo? Pues con Yod He Bau He. Sin embargo, todo el escándalo desaparece si se aplica una hermenéutica simbólica al eczema, a su conjunto con el tetragrama, o sea, una hermenéutica simbólica solo para el eczema. Uno. Dos.
al conjunto de lexema más tetragrama, o sea, uno para el Aleph Tau, otro para el Aleph Tau guión complemento directo, tetragrama. Otra, si se amplía, ¿no? La hermenéutica al versículo en cuestión, al capítulo más grandecito y a la imagen misma de Caín, pero vista desde una perspectiva distinta, tradicional. Que esto es una interpretación, por supuesto, tal como lo es la lectura literal, sin símbolos, ¿no? Una mera interpretación. La nuestra tiene más elementos, ¿no? Para darnos cuenta de qué es realmente Caín y para entender por qué es una secta gnóstica cainita o setiana del gran Set la que necesariamente compuso el Evangelio de Judas, que ya dijimos, no es ningún personaje, ¿no? Y menos un traidor cualquiera. No existen muchas precisiones lingüísticas alrededor de esta partícula, pero Fabre d'Olivet, escritor y político occitano entre 1767 y 1825, en la segunda parte de la lengua hebraica restituida, perdón un ratito, hay un paciente ansioso. No era un paciente. Se trata del sobrino de Carlos, ¿no? Alfredo. Si por favor le pueden dar la dirección de Skype para que se conecte. Eh, no sé cómo. Víctor, por favor, que te mande el correo mejor y me mandes por WhatsApp y yo le Ya, agrego. ya, aquí le pongo, envíame el correo por WhatsApp y